Muy buenos días. Hoy estamos muy bien acompañados por Isabel Sagastizábal, quien nos va a hablar hoy del burnout, pero esta vez enfocados a cómo podrían los managers, los líderes, poder identificar esos signos del burnout, en lugar de ya esperar que llegue el burnout y ya tratarlo cuando no es que no haya vuelta atrás, pero que es un poco más complicada, cuando es algo que se puede prevenir. Creo que es un tema bastante útil, bastante interesante. Personalmente, cuando ella me habló de este tema, yo quería grabar este podcast desde el minuto uno. Pero bueno, yo quiero darle la oportunidad y la bienvenida a Isabel para que se presente, porque quien más que ella pueda conocer lo que hace y la experiencia que tiene para poder comenzar con este podcast. Bienvenida, Isabel. Bueno, muchísimas gracias, Diani. Lo primero por contar conmigo en este podcast que, como tú misma decías, ya has hablado de un poco la definición del burnout. Ahora vamos a ir un poco más en detalle de cómo identificar los signos desde la parte más de management. Bueno, antes de empezar, yo me presento, soy Isabel Sagastizábal, soy HRBP en Capchase, que es una fintech. Llevo trabajando en el Departamento de Recursos Humanos en Capchis desde hace 3 años, pero en Recursos Humanos, equipos de People, más de 8 años. También colaboro con diferentes escuelas como instructora, profesora de cursos de Recursos Humanos. Colaboro con otros podcasts que es algo como un hobby. Al final mi trabajo me gusta mucho también y también lo llevo un poco a la vida personal, ¿no? Que es pues hacer podcast, hablar con gente, networking, que siempre es muy interesante. O sea, que feliz de estar aquí, muy agradecida y creo que tenemos por delante un tema muy interesante. Sí, yo creo que sí, yo creo que es muy útil porque no, es algo, muchas personas piensan que ya es como el burnout, ¿no? Es que tiene burnout, ya pasó, ¿no? Y creo que hay, bueno, creo no sé de base que hay síntomas que al principio vienen siendo como muy leves, pero que son diferentes. O sea, la persona puede empezar a ser diferente a como era en su momento y estos comportamientos tienen que ser observados. ¿Por qué? Porque se puede ahorrar muchas cosas. Puedes ahorrarse un muy mal trago el empleado y obviamente ahorrarse una baja o una renuncia. Creo que se puede ahorrar muchísimo y creo que es una manera de poder hacer frente y hacer conciencia para los líderes de verdad estar atentos a eso. Entonces quiero preguntarte un poco desde la experiencia que tienes, cómo podríamos ayudar a los líderes y a los managers a poder identificar este tipo de síntomas que a veces están muy escondidos, pero muy, 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 muy escondidos. Por eso es que es complicado. O sea, por lo menos en la parte de psicología, nosotros tenemos tenemos test, tenemos mucha conversación, tenemos toda una hora, por ejemplo, para poder hablar con la persona. Pero en el caso de un líder que está en mil cosas, es bastante complicado y no quiero quitar la importancia que tiene el trabajo de un líder, que no puede estar a lo mejor poniéndole lupa a cada uno, pero que ayudarle a crear, digamos, esa habilidad creo que es muy útil para los empleados como seres humanos que son y para la empresa. Sí, es un poco cómo has empezado la introducción, y es que nos pensamos que el burnout llega de un momento para otro, ¿no? Y de repente ya tienes un burnout y esto significa una baja, significa una renuncia, pero es que hay signos previos al burnout. Antes nosotros, bueno, yo siempre hablo que hay diferentes fases hasta llegar al burnout y que hay una fase previa en la que los líderes, los managers pueden identificar eh, ciertos cambios en el comportamiento del empleado que pueden ser señales de burnout, sin señales pre-burnout, ¿no? Por así decirlo. Que puede ser como la procrastinación, síntomas emocionales como irritabilidad, cansancio emocional, eh, cinismo hacia el trabajo, pues la procrastinación, señales físicas, fatiga, más cansancio, ves que tiene problemas de sueño, pérdida de interés, pérdida de desmotivación, y eso al final, lo que decías tú, es verdad que los líderes no
pueden ni tienen que estar como muy encima de la persona ni hacer sesiones de psicología, pero hay estos signos que sí que le pueden dar como una alerta de que algo está pasando. Todo esto normalmente viene como consecuencia de, pues puede ser sobrecarga de trabajo, pues altas expectativas, cambios en el rol, eh, puede venir de muchas cosas, incluso de la parte personal, ¿no? De una situación que podamos estar viviendo en casa, que al final en el trabajo se ve reflejado y también con una disminución de la productividad. Por eso yo creo que es muy importante y es muy interesante este podcast que vamos a hacer, enfocarlo en, oye, cómo los líderes pueden identificar estos signos de burnout, una vez identificados, cómo pueden actuar en consecuencia para así evitar lo que hablábamos, o sea, como el peor escenario, que es que la persona se vaya o que la persona se coja una baja o que, pues eso, que haya que baje el rendimiento, la productividad muchísimo del equipo, por lo tanto, al final es una consecuencia directa de pérdidas en la empresa, ¿no? Que también, al estar tan enfocados en la empresa, creo que es importante que hablamos de personas, hablamos de burnout, hablamos de que nos importan las personas, pero también son las que aportan beneficio a la empresa, ¿no? Por eso también es tan importante que esté a la orden del día, que a veces nos olvidamos que si una persona tiene burnout no es que la empresa tenga que ser su psicólogo, es que le tiene que aportar, le tiene que aportar todo tipo de ayudas porque al final está directamente relacionado con el beneficio y con la productividad de la empresa. Claro, claro, porque al final eso que has dicho al último, ¿no? Que es lo que venimos diciendo desde que comenzamos, a lo mejor el líder no es el que tiene que estar encima, a lo mejor el líder, yo creo, y lo que recomiendo, ¿no? También como psicóloga y como profesional de recursos humanos, creo que es necesario captar esas pequeñitas señales, pero es que de verdad que son complicadas y por eso es que me parece muy bueno este podcast, porque es que son complicadas de ver. O sea, ya te digo, el psicólogo es que se basa en el paciente y es más fácil Claro. poder ver la situación y poder gestionarla. Entonces, creo que es una manera de simplemente no de arropar a lo mejor al empleado y no de ayudarle, sino de simplemente captarlo, observar la situación y ya pues bien hacer algo con ello. A lo mejor una recomendación, lo que tú has dicho, a lo mejor una de ayuda un poco más profesional o aportarles ayuda o no sé, o sea, cualquier cosa que a lo mejor le pueda ayudar al empleado que... Creo también, Diani, que aparte de identificar estos comportamientos, como dices tú, oye, es que son comportamientos diferenciados, o sea, que se diferencian de fuera de lo normal o de lo común del día a día, aparte de identificar esos comportamientos, creo que es muy importante el trabajo previo del líder, es decir, crear un espacio seguro. Tener la confianza con tu direct report para que esa persona te levante la mano, ¿no? O sea, creo que o sea, por parte del líder es no solo saber identificarlo, sino también haber creado ese espacio seguro en el que el empleado pueda llegar a ti y decirte, Diani, estoy sobrepasada, no sé qué me está pasando, pero no llego o no o sea, no tengo interés, estoy durmiendo mal, no me encuentro bien físicamente, no estoy, me siento que no estoy dando todo lo que tendría que dar y eso también forma parte de un proceso previo y te das cuenta y le da mucho valor a un buen manager, a un buen líder, ¿no? Que un buen líder es aquel que no solo sabe mandar, no solo sabe hacer coaching, enseñar, dar feedback constructivo, sino que también ha sabido crear ese entorno seguro en el que haya la confianza para decir, oye, levanto la mano, no estoy bien, y ahí el manager o el líder puede reaccionar y tomar medidas. Sí, estoy totalmente de acuerdo, definitivamente, pero yo creo que eso pasa con cualquier relación, o sea, si realmente sí, es que es así, al final hablamos de managers y de empleados y tal, pero es que al final somos todos seres humanos, ¿sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Entonces, eso
pasa, quiero decir, o sea, que en lugar de hablarte en plan, bueno, que el líder y el equipo van así, ¿eh? O sea, que no Sí, deberían que no veamos una diferencia pero tan grande. de hablarte no de empleado a líder, sino de ser humano, ¿no? O sea, yo creo que ya deberíamos empezar y yo creo que, gracias a Dios, ya se ha Sí, empezado a ver desde esa perspectiva, desde un apoyo, desde una escucha activa, desde la asertividad, desde la empatía. Yo creo que ya esa fase de aquí se viene a trabajar y listo, ya vamos a hablar sí. que ya pasó de moda, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo desde luego en las empresas y esa jerarquía tan definida, ¿no? Yo es verdad que tengo la suerte que yo en mis años de experiencia siempre he estado muy vinculada al mundo startup, eh, más a empresa tecnológica, es decir, que yo desde casi los inicios existía el remoto, eh, se hacía mucho hincapié. Yo vengo del mundo en el que no se dice recursos humanos, sino se llama people, ¿no? O sea, que está muy enfocado en el well-being, en el bienestar del empleado, en el... Se habla mucho de la salud mental en el día a día. Yo creo que es verdad que está muy a la orden del día hablar de estos temas, que esto sea algo a tratar, ¿no? Por así decirlo, como uno de los KPIs de los equipos de People, pero también todavía quedan muchas empresas que no han evolucionado tan rápido, pero desde luego vamos por muy buen camino y es lo como dices tú, oye, vamos a dejar de tratar a manager, persona que le reporta, ¿no? Somos todos seres humanos y no dejamos de pasar mínimo 8 horas al día en nuestros puestos de trabajo y si tú esta noche no has dormido absolutamente nada porque tienes un hijo que está malo, te va a repercutir en tu trabajo. Es imposible que no lo haga. Entonces, vamos a hacer por entendernos, por empatizar y por comprender cuál es la situación del otro. Sí, totalmente. Y hablando de esto que me dices que tienes experiencia en la parte de startups, del mundo tecnológico y todo esto, ¿consideras desde tu experiencia que es más propenso la aparición del burnout en el sector de recursos, perdón, de IT, del sector tecnológico? O Sí. crees que hay... Sí, yo creo que sí. También he estado hablándolo con compañeros, porque ya te digo que yo siempre he estado muy vinculada al sector tecnológico. Por un lado, cuando esto pasa en todas las startups, empresas pequeñas, los cambios van mucho más rápido. Tú puede cambiar la estrategia de la empresa de un mes para otro. Normalmente no hay planes a muy largo plazo, son a más corto plazo. Eso significa que cambia mucho, puede cambiar mucho la estrategia, como decía, la estrategia de la empresa. Por ello, tu rol, hay mucho más, hay mucha más rotación, por lo tanto, tus compañeros cambian, tu jefe cambia y eso al final nos afecta, ¿no? Personalmente. Hay también mucha incertidumbre. Te puede pasar en una empresa que empieza a ir muy bien, empiezan a contratar un montón de gente, pero en el momento en el que de repente no están vendiendo como se esperaba, hay recortes, hay tensión, hay más incertidumbre. Todo eso genera, y luego también el tipo de perfiles con los que yo he trabajado es generación millennial, generación Z, que yo pues, soy generación millennial, somos una generación en la que no tenemos la misma seguridad laboral que tenían nuestros padres, venimos de varias crisis económicas continuadas, no existe una estabilidad en general, somos gente muy formada porque tampoco tenemos tanta estabilidad, ha habido un cambio generacional muy grande y en el sector laboral también ha sido muy grande pues eso, gente muy ambiciosa que siempre quiere más, siempre quiere estar al día. En lo tecnológico también es muy complicado estar al día, tienes que dedicarle mucho tiempo. Entonces, todos estos factores hacen que en general creo que el sector tecnológico es más propenso al burnout en general. O sea que ya por defecto el mismo perfil tecnológico te lleva un poco a ello, ¿no? O sea que
No, que ya no es un tema de, o sea, que sí, que ya el hecho del safety ya te pone ahí una rayita. Sí, o sea, yo creo que el hecho de estar en una empresa de una startup ya te puede poner esa rayita, por lo que te digo, porque es la incertidumbre, y esto tú lo sabrás mejor como psicóloga, pues te hace estar en un estado de constante, o sea, pues un estado de cambio, de espera a que pase algo, de anticipación, no sabes qué va a pasar, entonces anticipas, te pones en lo más negativo, ves a compañeros que se van, a ti te vuelven a cambiar el rol, entonces es complejo, ¿no? No creo que, por eso también se dice mucho, ¿no? Que no todo el mundo está hecho para el mundo startup, no todo el mundo está hecho. Si te gusta, te apasiona, pero tienes que saber lidiar muy bien con tus emociones. Me gusta eso, me gusta eso y ahí quiero aprovechar de preguntarte un poco, porque claro, si hablamos de otros sectores, que no voy a quitar el nivel de estrés y depresión que pueden tener y que yo creo que la aparición del burnout puede pasar a cualquier persona, ¿vale? A cualquier persona que no tenga, digamos, este autocuidado, por decirlo de esa forma. Incluso tengo entendido que sucede más en mujeres que en hombres, tengo entendido que es así. O sea, a Digo día de yo hoy, que, sí, si tú ves las encuestas, verás que el 69% de la población en Estados Unidos, estos son datos de Estados Unidos, que cada vez hay más como encuestas sobre esto, ha sentido burnout, agotamiento en el trabajo, y de ese tanto por ciento, el 70%, o sea, sí creo que era el 70% son mujeres. claro. Yo esto lo veo más por un tema de que a la mujer le es más fácil, entre comillas, expresar, ¿no? Se le ha permitido durante, no quiero caer en temas de géneros de hombres y mujeres, ¿no? Pero creo que el tema va más porque nosotras somos más fáciles de llorar, de expresar, ¿no? En cambio el hombre se le ha enseñado más a reprimir. Y lo curioso es que creo que no me equivoco en decir que el sector tecnológico lo lideran más los hombres, o sea, hay más Sí, vamos, programadores, ¿no? muchísimo más. O sea, es Ah, muchísimo más, vale. muchísimo más. Sí, 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 es algo que se sigue luchando, tal, pero a día Entonces, de que sí, hoy, o sea, entonces, vamos a ver, estoy aquí analizando la situación. Si tenemos un sector tecnológico que ya por default vas a tener burnout y además los hombres no son muy de expresar, tenemos ya dos rayitas, sí. digo yo. O sea, hay que Entonces, estar doblemente aware, sí, sí, sí. preocupados y como líder muy atentos a estos signos, sí, Vale, efectivamente. entonces ahí con ese plus que tienen, ahí yo sí te preguntaría más enfocado en qué hacer con este tipo de perfil. Quiero decir, si ya sabemos que hay una alta posibilidad de cómo podemos prevenir que siquiera aparezcan esos síntomas, porque al inicio estábamos hablando de, bueno, ya cuando veas el agotamiento, cuando veas que no está Claro, tal, cuando veas el cinismo, cuando veas la procrastinación, ya. Pero es que yo creo que con este sector es que desde incluso hay antes. que evitar que aparezcan. Entonces, ¿qué podríamos recomendar para ese sector específicamente? O sea, yo creo que en este caso y en cualquier caso, pero como dices, por un lado, nosotros es algo que, o yo desde luego desde mis inicios es algo que he trabajado mucho, que es una buena formación de líderes. Yo siempre lo digo, People está para facilitar, para ayudar, para formar a buenos líderes. Desde la empresa tienes que asegurarte que tienes buenos líderes y bien formados para lo que dices tú, que no llegue a ese punto, o sea, que no llega al punto de esos síntomas que se van viendo. ¿Esto cómo se hace? Buena redistribución de las tareas. Si en la empresa existe una flexibilidad horaria, de verdad cumplirla. Eh, o sea, liderar con el ejemplo. Es decir, tú como líder tienes que saber cumplir tu horario, tienes que dar ejemplo, tienes que ser transparente, tienes que incentivar la comunicación, tienes que incentivar la desconexión fuera del trabajo, tienes que crear un ambiente seguro en el que las personas puedan hablar, tienes que
ser claro con tu comunicación, ser transparente con las decisiones que se toman dentro del equipo y saber manejar muy bien el volumen de tareas, ¿no? Por mucho que una persona tú le vayas dando tareas y las siga haciendo, las haga, no te creas que esa persona es un ser fuera de lo normal. No, esa persona seguramente está dedicando muchas más horas de las que te debería dedicar, ¿no? Entonces creo que hay que saber muy bien gestionar la carga de trabajo, gestionar la comunicación para así evitar esos pequeños síntomas de los que hablábamos. Sí, yo creo que el tema de formación para líderes, vamos, me parece muy buena y de hecho me has hecho acordarme de una formación que tenemos que se llama, que está basado en la teoría de la máscara de Carl Jung, que habla bueno, que todos tenemos una máscara, por ejemplo, tú y yo ahora mismo estamos cumpliendo con un rol, tenemos un comportamiento, pero no es el mismo que tenemos, por ejemplo, como madres o como, ¿sabes? ¿No? Entonces el tema está cuando ya no te puedes sacar esa máscara, ¿no? Y rige tu vida. Y la hemos enfocado a la parte del liderazgo para trabajarse, digamos, desde adentro como ser humano y de cómo fusionar, digamos, ¿no? La parte más personal con la profesional y lo que tú has dicho, o sea, ir diferenciando una cosa de la otra para así finalmente unirnos perdóname, como, como, como seres humanos que somos con nuestros compañeros, que al final son compañeros. Y también quiero completar un poco lo que has dicho, porque tú has hablado muy bien de la parte de managers. Sin embargo, creo que los managers al final también son empleados. De la parte humana, o sea, yo creo que el empleado y el manager debe aprender a poner límites. O sea, recuerdo ahora mismo una persona que me vino a consulta con esto, bueno, o sea, que los clientes, porque él era autónomo, una cosa tras otra, una cosa, entonces, no, pero tienes que hacerlo, es lo que tú has dicho, o sea, es que el plazo es así y le cambiaban las cosas, o sea, todo lo que tú me has dicho, has descrito a este paciente, a este paciente, y hablamos del tema de poner límites. A ver, o sea, Totalmente. ¿qué es lo peor que te puede pasar? Aparte de ya estar en el burnout Exacto. en el que estás, que te despidan, vale, vas a encontrar más clientes, tienes más clientes. Este es el más importante, lo entiendo perfectamente, pero vale realmente tu vida. O sea, el hecho de que tú pongas límites, que es lo que tú has dicho Totalmente. perfectamente, de el crear este espacio seguro. Y si no lo tienes, lo Lo tienes que tienes que liderar tú, lo crear. tienes que crear tú. Es Exacto, decir, oye, mira, es que exacto. no estoy durmiendo. Tampoco, no es que no duermas, no es que si nos ponemos egoístas, como siempre digo, ya no es que no duermas, ya no es que, porque lo mismo la empresa te puede decir, vale, no es mi problema, ya, pero es que tampoco soy productivo. Es que Claro, tampoco soy claro, productivo, claro, es que tampoco claro. hay más Es lo que errores, hablábamos, que es ya, que no, sí, o sea, ¿sabes? es lo que hablábamos, que ya pasa también lo que decías tú, ¿no? Bueno, que la empresa te puede decir, bueno, es que a mí me da igual, pues sí, intenta dormir, ya, pero es que el que yo no duerma os impacta directamente a vosotros en vuestro beneficio. Eso es. Y creo que es fundamental que sea el empleado el que ponga límites. Y yo siempre digo, y esto es algo que desde el punto de vista de HR en una startup, ¿se va a caer la empresa si tú haces esto mañana a primera hora? Somos cirujanos A corazón o abierto. sea, abierto y la vida de un niño depende de que tú estés ahora mismo mandando un mensaje de Slack a las 9 de la noche. Creo que no. Entonces, también hay que saber dónde está, o sea, hay que saber poner esos límites, efectivamente. A nosotros es algo que yo he visto muchos problemas y que nosotros hemos tratado mucho, tanto con empleados como con gente como con managers, con gente a su cargo, el tema del time zone. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú trabajas con una empresa estadounidense, tú coincides con ellos pues unas 3 4 horas de tu día. ¿Qué es lo que pasa? Que tú te vas a tu casa, estás cenando, para ellos son las 3 de la tarde. Entonces, y eso es algo que nosotros hemos fomentado mucho para que la gente sea consciente de la time zone en la que estás. Y es que a lo mejor a lo mejor la otra persona que me está escribiendo no espera que yo le conteste, pero el simple hecho
de yo recibir una notificación, verla en el móvil, por eso también hablamos de la desconexión fuera del trabajo, pero eso también nos cuesta mucho por el ambiente en el que vivimos, ¿no? Todo el mundo tiene un móvil, al final todo el mundo... El hecho de que tú me mandes un mensaje, aunque yo no te lo vaya a contestar, ya está repercutiendo en mi estado emocional. Y yo a lo mejor veo un mensaje a las 10 de la noche y digo, ay, esto que no se me olvide mañana por la mañana, porque claro, me ha escrito esta persona y tal. Entonces, son pequeños, y estos también son cosas que se pueden cambiar con pequeños hábitos, que es, oye, todos los mensajes se pueden programar, o sea, todo, puedes obligar a la gente, ¿sabes? A no tener las aplicaciones en el móvil, cosas así, o sea que son pequeños hábitos que podemos ir fomentando dentro de la empresa, pero que poco a poco hay que implementar tanto como empleados como managers y como líderes que den ejemplo de eso. Totalmente. De hecho, Al creo final que son cosas que acaban donde hemos empezado, en burnout. claro, es que al final es el pez que se muerde la cola, o sea, es que al final va sumando esas Va pequeñas sumando. tonterías que dices, no, pero es que me mandaron un mensaje, un correo, voy a contestarlo, ¿qué más da? Es un correo, ya, pero es que no estás desconectando, o sea, no le estás dedicando tiempo, así sea una serie de Netflix que estés viendo cenando, o sea, da igual, estés compartiendo con tu pareja, teniendo un momento de familia con tu hijo, o sea, a ver, a mí me pasa, yo tengo que decir que a mí me pasa, sí es verdad, o sea, yo en las tardes las dedico mucho a mi niño, y si es verdad que a veces me manda un correo o algo y yo voy y me siento fatal, porque digo, hombre, es que quiero dedicarle tiempo a mi hijo, ¿sabes? Pero es lo que tú has dicho, pero es que tengo que contestarle rápido antes que se me olvide. Y ya directamente muchas veces lo que hago es, lo archivo, claro, yo porque tengo, o sea, el teléfono sí es verdad que lo tengo siempre, pero si tienes la oportunidad y tienes un teléfono que sea solo de empresa, Ya, aprovecha. eso es perfecto. Sí, 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 Y sí, esta mañana. 100%. 100%. O saber Que es el deber gestionar. ser, ojo, que es el deber ser. Sí, sí, saber gestionar realmente el que no te preocupe ver un correo, ¿no? O sea, llegar al punto de decir, ah, vale, he visto que ni lo abro ni me interesa porque efectivamente no estoy haciendo un cohete espacial ni soy cirujana y me están llamando para, ya lo veo mañana por la mañana. Pero eso, hay que crear son ciertos hábitos, bueno, ya no te digo durante las vacaciones, es que claro, Ah, podemos meternos en un bucle y no parar, pero son ciertos hábitos que se tienen que fomentar desde la parte del leadership y actuar en consecuencia, ¿no? sí, yo creo que como todo está el ejemplo. Y yo de verdad que quisiera que realmente se cree conciencia y que no me gustaría que lo que estamos hablando, que es tan absolutamente importante, suene como algo muy happy flower, ¿no? Como se dice No, aquí. Creo que realmente, antes o sea, si hablamos de hace como unos 20 años o así, me acuerdo, esto es un chiste, ¿eh? O sea, esto que estamos bueno, hablando bueno, nosotros, vamos, o sea, genera risa, nos pone en un stop de comedia. Porque antes era una tontería, o sea, tú ibas a trabajar y ya está. Y durabas 25 años en una empresa y te jubilabas en la empresa y ya está, y da igual, y los niños ya se criarán y ya la vida, bueno, no te quejes, tienes 10 horas para ti, ¿sabes? O sea, bueno, y si hablamos de los antes, de cuando la gente trabajaba 7 días a la semana y todo eso, bueno, pero ya ahí nos estamos yendo muy atrás. Sin embargo, hoy en día cada vez se le está tomando más seriedad el asunto porque se han mm, visto estadísticas muy, muy fuertes en cuanto, ya no te digo burnout, ya te digo estrés crónico, ya te digo ansiedad, ya te digo depresión, que son, que lamentablemente lo tenemos ahí al día, lo tenemos a la orden del día, como si fuese un virus, como si fuese una gripe, un catarro es que tiene ansiedad, ¿no? Y luego, pum, un ansiolítico, un no, antidepresivo, y ya es como algo muy natural, es algo muy natural, como un multivitamínico, bueno, un antidepresivo. Y eso es algo, y lo digo como psicóloga, muy fuerte, muy mm, grave, muy grave. Y de hecho yo soy de las que dice, yo soy muy de prevenir. O sea, a mí, claro, yo intento que la gente no me venga con algo, sino ayudarle a que no llegue a, ¿sabes? O sea, evitar un ansiolítico, evitar un antidepresivo, evitar que caigas en un estrés. Yo siempre cuento que yo pasé por estrés de que se me caía el pelo, que yo decía, esto no me gustaba. Era un buen trabajo, era un buen salario, pero esto no lo vale. Yo creo que el tener
autocuidado, sí, pero también la autoconfianza y la autoestima, o sea, autoestima, el quererme a mí misma y decir, me da igual, me da Saber ponerle. También qué importante es a nivel empresa lo que dices tú de la autoestima, tener un manager, un líder que participe de tu autoestima, que incremente tu autoestima, ¿no? Por eso también ahora se habla mucho de lo importante que es pues, el celebrar los logros de una persona, el darle feedback, porque al final impacta en tu estado emocional, e impacta en tu seguridad, impacta en tu autoestima. Por eso también creo que se necesita, ¿no? Que de vez en cuando te den una palmadita en la espalda y decir, ah, vale, creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? sí, A sí, veces, muchas veces como que los managers están muy enfocados en decirte lo malo, ¿no? Y lo que tienes que mejorar. Joder, las dos podemos sí. balancear eso. Sí, y también creo que está bien un poco lo que tú has dicho antes de hacer un poco de stop y decir, oye, que no pasa nada, que por favor vete a tu casa, que mañana respondes esto. O sea, no, no el decir de, wow, lo haces genial, te quedas 2, 3 horas más, qué guay. O sea, no celebrar ese tipo de cosas, porque ese tipo de aprobaciones, ya te digo, o sea, nos sentimos como más Superwoman, Superman, ¿no? De sí, mira, todo lo puedo. Y al final lo que estás es elevando sin darse cuenta un tema de estrés, un tema de depresión, un inicio a lo mejor de burnout, a lo mejor un inicio de ansiedad, que al final va a repercutir en la persona y otra vez vamos a la empresa y otra vez caemos en el burnout y todo de esta manera. Sino lo que venimos diciendo, dar el ejemplo, decir no, no, o sea, aquí a esta hora nos vamos, nos vamos. Y si hay un teléfono donde la empresa se queda en la empresa, ha pagado, y nos vamos a la casa a disfrutar y a vivir. O sea, que tampoco me gustaría hacer como que si en el trabajo no estás viviendo, ¿no? O sea, por eso, ojo, y vale la publicidad, pero por eso existe Smart Bienestar. O sea, por eso existe programas y empresas como Smart Bienestar, que no somos los únicos, claro está. Pero la idea es que realmente te sientas, ya que pasas 8 horas en el trabajo, me da igual si es trabajo o no, estás 8 horas enfocado a un objetivo. Hombre, no te digo que estés feliz todo el día o todos los días, pero sí el tema de estar tranquilo o tranquila. O sea, el Sí, tema de estar bien ya es otro tema. Y eso sí. no nada más lo vas a lograr con una plataforma o con un programa de salud. También se necesita el apoyo de líderes de crear este tipo de hábito, de decir, este cliente que te está exigiendo esto, no. Exacto. Sí, 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 Hay que sí. ponerle límites porque no te está haciendo bien. Este correo lo contestas mañana. Este cliente que vive en Estados Unidos, da igual, él sabe que trabajamos hasta esta hora, Claro que este es nuestro justo, sí, sí, o sí. sea, pero respetarlo y realmente no celebrar el hecho de que una persona, y espero que se me entienda, de más allá en este tipo de cosas. Tú puedes dar todo el esfuerzo a nivel profesional, todo, o sea, todo a nivel, todo lo que tú puedas dar a nivel Claro, profesional me sí. parece excelente, me parece necesario para que una empresa sea rentable y que realmente ese capital humano sea bueno, pero no te sobreesfuerces. Yo también lo que he visto, hablando del sobreesfuerzo, eh, y lo he visto tengo muchísimos casos. Gente muy joven que a lo mejor empieza su primer trabajo, entonces, claro, tienes una energía, quieres dar el 100%, no el 200%, entonces Comerte son el mundo. muchísimas horas, muchísimo aprendizaje, estar todo el día, pum, 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 fines de semana pensando qué hago, no sé qué. No conozco a nadie que haya podido seguir ese ritmo más de 2 años. ¿Y qué es lo que pasa? Que llegan los 2 años y de repente dicen, no puedo más, no puedo más. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta persona se va de la empresa. Y esto, Diani, yo lo he visto muchísimo. Gente que se piensa, aparte ellos te lo justifican como ha llegado mi momento, yo ya en esta empresa lo he dado todo, ya no aprendo más. No, no, tú en esta empresa podrías seguir, el problema es que tú físicamente ya no puedes, o sea, ni física ni emocionalmente puedes seguir a ese ritmo.
y te piensas que, claro, y al final te piensas que esto es lo normal, ¿no? Y que en esta empresa se trabaja así. Y, y eso es muy difícil de gestionar con gente muy joven porque yo les veo, siendo yo joven, gente más joven que yo, que les veo que van hacia eso, ¿no? Van hacia, Sí, van sobre a todo la experiencia en el mundo laboral. y al final, y tú como psicóloga lo sabrás, es que llega un punto en el que, o sea, que tiene un timeline, o sea, que es que llega un momento que no vas a poder seguir con ese ritmo, ¿no? O sea, me parece imposible y pasa. Entonces se van de la empresa. Entonces al final pierde el empleado, pierde la empresa porque pierde una persona seguramente muy buena, muy capacitada y a lo mejor vuelve a empezar en otro ciclo igual, pero está claro que a ese ritmo poca gente aguanta mucho más de 2 años en la misma empresa. Claro, es que no, al final, a ver, yo eso yo lo entiendo, y lo peor es que lo viví en mis carnes, o sea, Yo también. claro, que es normal. Vamos a quitarnos la Claro, careta, es que como no, decías. no me acuerdo, en mi primer Vamos. trabajo fui esa, o sea, de hecho, cuando entré a psicología, yo entré a psicología pensando que yo iba a cambiar el mundo, o sea, yo pensé, no, Ya. no, o sea, tú vas a ver, salía del mundo de, no. No, al final te das cuenta, bueno, a nivel de psicología, que el que quiere ayuda, el que quiere cambiar y el que necesita ayuda, bueno, pues te va a buscar y la va a aceptar. Pero ya no tengo como objetivo cambiar ni a la gente ni a nadie, ¿sabes? Ya es un tema de yo trabajo en mí y ya me, me, me enfoco en mí, ¿sabes? Y ya está. Pero, pero también me acuerdo cuando entré en el tema de recursos humanos, que todo, en el máster todo fue buenísimo, a mí me encantó. Y cuando llegué a la vida real, quería darlo todo y yo, no, o sea, esto no, es lo que tú dices, me dio un golpe, o sea, me dio un golpe de realidad de decir, esto no era, o sea, al final me tocó adaptarme al día a día, a la realidad del asunto, y es así, pero creo que es algo que hay que vivirlo, o sea, es lo que tú dices, lo vives tú, lo vivo yo, y a lo mejor hablamos con una persona de 20 años y le decimos todo esto, pero ese hambre no se le va a quitar porque es algo nuevo, es algo nuevo, es algo que está por descubrir. Entonces, es como que si tú le dices a mi hijo de 1 año que se quede tranquilo, no se va a quedar tranquilo, él está experimentando, está descubriendo. Yo lo que tengo que, como dicen ahora, lo que tengo que estar pendiente es de mantenerlo con vida. Y ya está. Entonces, es un proceso. Y que lamentablemente, por más que lo digamos, la experiencia en ese caso es la que te enseña. Entonces, Sí. a Pero ver, bueno, también, o sea, aparte de la experiencia, creo que en estos casos, cuando hablamos de gente muy joven, volvemos a los inicios. Qué importante es también tener un buen líder, un buen manager que sepa identificar, ¿no? eso Ese es, perfil. Que seguramente el manager fue ese perfil hace X años, eso ¿no? es. Yo lo Que he visto como manager y yo he actuado en consecuencia. Y he visto a chicas jovencísimas que se querían comer el mundo de recursos humanos y he dicho, hay mucho trabajo, pero va a seguir habiendo trabajo mañana y pasado y pasado. Vamos a intentar saber gestionarlo, eso, racionar el volumen de trabajo. Cuando tengas vacaciones, desconecta completamente. La empresa no se va a hundir. Entonces creo que también hay que dejarles ese espacio, pero también saber llevarles, ¿no? eso es, o sea, eso te iba a decir. Para que no se peguen el tortazo. Eso te iba a decir. O sea, el hecho de que sepamos que es parte del proceso, no, vuelvo con mi hijo de 1 año. El hecho de que yo sepa que va a estar por ahí, que está explorando, no quiere decir que lo voy a dejar por ahí, ¿sabes? A que haga lo que Claro, sea. Tengo que cuidarle. pero vas a estar ahí. Claro, tengo que estar ahí. Entonces va de lo mismo. O sea, en lugar de sacarle punta a esa hambre de mundo, es más un tema de irlo frenando, oye, o sea, que sepa un poco, que aprenda de experiencias ajenas, que sepa que hay que poner límites, ya porque al final te alivias la frustración. O sea, porque muchas veces lo que pasa es eso, que la empresa también se emociona, dice, oh, mira, qué bien, se quedan más horas, es un súper trabajador, y le sigue sacando puntos, y es lo que tú dices, a los 2 años, chao. Lo que pudiste haber estirado mucho más tiempo y a lo mejor tener unos nuevos puestos de trabajo, crecer dentro de la empresa, te quemas con él. Entonces, ¿qué es lo que te digo? No quiero excusar de no, pero es que sí, es parte del proceso,
pero también es responsabilidad de los managers, como unos padres, digamos, ¿no? Dentro de ahí, de cuidarles, de mimarles desde cero y que aprendan, porque además estas generaciones, como tú bien has dicho, son mucho muchas. más exigentes. Entonces realmente va como por ahí, ¿no? De cuidarle, de empezar a ponerles límites y que ellos aprendan a poner límites a que un jefe o un líder no es alguien a quien hay que tenerle miedo, es alguien que te Exacto. puedes acercar perfectamente a compartirle tus preocupaciones. Y yo creo que todo empieza desde ahí, ¿no? Las personas que están entrando, que no son pocas, de 20 añitos o así, que están iniciando, que como tú dices, muchas veces caen como moscas porque no aguantan el trote. Es que, vamos, es que si tú me pones a mí a caminar 3 días seguidos, es que no voy a dar, ¿entiendes? Es que es lo mismo, ¿vale? Lo Es mismo. lo mismo, Y eso es exacto, algo, sí, y eso sí, es lo sí. que hay que hacer, es ver de la situación. Pero bueno, sí es verdad que quisiera hacer como una especie de resumen de todo lo que hemos Hmm. hablado. Y quiero como dar como esos tips, ¿no? Como más facilitos, más masticados, de cómo podría los managers aprender a identificar y sí, qué herramientas, qué tips les podrías dar desde tu experiencia a estas personas para A evitar ver, el... yo creo que nos quedamos con lo importante que es la comunicación, es decir, crear un ambiente seguro en el que la comunicación con los managers sea una comunicación efectiva. Por parte de la empresa, creo que se está viendo mucho beneficio y a este nivel lo importante que es la flexibilidad laboral, ya sea flexibilidad horaria, flexibilidad a nivel de remoto. Cada vez por parte de las empresas se enfocan más en programas de bienestar, se habla, incluyendo apoyo psicológico, coaching y demás. Desde las empresas, enfocarnos en la capacitación de los managers a nivel humano, a nivel soft skills, creo que es fundamental. Saber muy bien con encuestas regulares cuál es el environment, cómo están los equipos en general en tu día a día como manager, estar atento, saber identificar, saber comunicar, gestionar bien, dar ejemplo con horarios, con volumen de tareas, con la comunicación. Y yo creo que es un poco los highlights que hemos sacado, ¿no? Lo importante que es la empresa a la hora de capacitar a los managers y luego de los managers poner poner en el día a día esas capacitaciones con sus reportes directos. Sí, es que realmente son puntos claves. Y es lo que decimos al principio, están muy solapados, están muy Sí. escondidillos, pero son puntos claves que Mm. pueden ayudar. Hay una herramienta que también nosotros tenemos y que la aprovechamos también como una vía de poder prevenir el burnout o cualquiera, una ansiedad, depresión, estrés. Y es el hecho de momento, ¿no? O sea, yo en la experiencia laboral que he tenido, como por ejemplo en las empresas, ese tema de cuando estás al borde, que no puedes más en ese momento, y que a lo mejor o tiras a llorar, o tiras a un café, o tiras a un tabaco, ¿no? Muchas veces, me voy porque no puedo más. Que está muy bien el hecho de que vayas y des ese espacio, porque ya el mismo subconsciente, una vez que tú te vas y te vas a tomar el café, tu subconsciente, si eso se llama el método de incubación, se queda procesando la información y ya cuando vuelves está mágicamente resuelto el problema, cuando es algo que no ves por este tipo de cosas, ¿no? Que tienes ahí 3 horas intentando sacar, por ejemplo, una fórmula y no te alejas. Cuando vuelves está todo resuelto porque ya le diste espacio a tu mente para que lo resolviera. Sin embargo, para que esto funcione tienes que realmente desconectar, ¿vale? Realmente desconectar. O sea, si me voy a tomar un café, es que me voy a tomar un café y voy a hablar de lo bonito que está el día. No te voy a hablar del problema que tengo porque entonces no estás dejando que tu subconsciente haga el trabajo. Entonces, el tema, como no es lo que se hace, porque me voy a tomar café, pero voy pensando y voy rumiando, estamos en las mismas. O sea, realmente no vale lo que estás haciendo. Entonces, una manera que estamos invitando a dejar fluir, a dejar canalizar,
es el tema de hacer la terapia por mensajería instantánea, o sea, de una manera donde realmente puedas canalizar, ¿no? Ya Un veo. espacio de lo que dura un café, 15, 20 minutos, donde realmente con una persona, un profesional, un psicólogo, puedas realmente decir, oye, me pasa esto, tengo esta situación, porque yo por lo menos, no sé tú, Isa, pero yo por lo menos me he visto en esos momentos de, Mm. ¿sabes? Y que lo que tienes son unas compañeras maravillosas que te arropan y que te amparan, que te consuelan, o que te dicen, oye, pero no es ese apoyo el que necesitas aprender a canalizarlo, necesitas aprender a gestionarlo. Y eso es lo que te lo da un apoyo profesional, que tú puedas, disculpa la palabra, vomitar todo eso que está en tu mente y que lo puedas transmitir a un profesional y que te pueda dar ciertas herramientas para que puedas eh, contenerlo mientras estás viviendo el proceso y ya luego a lo mejor en una terapia más distendida, poder hablarlo y gestionarlo mejor, eso puede ayudar. ¿Por qué? Porque si a mí eso me pasa el lunes, el martes, el miércoles, a lo mejor el jueves no, pero el viernes sí. Y llego preocupada porque el viernes me pasó esto y, ¿sabes? O sea, es, un, es una pequeña cadeneta que vamos a lo mismo. Y es algo que necesito que se quede en este podcast, que por más pequeñito, o sea, son granitos de arena. Son granitos de Que arena. Y se fíjate, suma. claro, fíjate de las tonterías que hemos hablado, de Sí, responder un sí, sí. correo, quedarme media hora más en el trabajo, estar al borde de la locura y no tener con quién decirlo porque a lo mejor o no tengo un espacio seguro, o a lo mejor ese espacio seguro, por muy buen intencionado que sea, a lo mejor no es lo que estoy buscando. También, claro. Entonces, ese tipo de cosas es muy necesario estar muy pendientes. Y a Mm, lo mejor estoy muy pesada con el tema, pero es que creo que es realmente importante, porque las mm. estadísticas hablan por sí solas. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no sé si tengas algo más que decir, algo que te Yo guste aportar como comentario final o algo. No, yo creo que ya con este broche final lo dejamos. Ha quedado muy claro. Ha sido una charla interesantísima. Darte las gracias, Sí, Diani, nada, por invitarme y por todo tu conocimiento que al final hace que hagamos como un buen pack, ¿no? Por así decirlo. Y nada, pues agradecerte el espacio. nada, muchas gracias a ti por aceptar, porque realmente esto es algo que hemos creado desde hace poco y realmente creo que es importante, más allá de ofrecer bienestar como tal, insisto, ¿no? Una plataforma, una empresa, un programa de salud te puede hacer lo que quieras, pero si los humanos no ponemos nuestra parte, por mucha inteligencia artificial que podamos tener, Sí, no dejamos de ser humanos no dejamos de todos. ser humanos. Así que bueno, nada, muchísimas gracias a ti por compartirnos todo eso. Y bueno, vamos a ver, creo que tenemos algunas cosillas más por hacer en un futuro, más chulo también, pero que me Sí. encantaría repetir un podcast contigo porque la información que tienes es muy rica y la energía que transmites es muy bonita, así que ojalá Muchas gracias, que nada, nada, mil gracias y volver a trabajar. seguramente nos veamos pronto Sí, con ojalá que otro tema diferente, pero que compartimos las dos. es así. Muchísimas gracias, que tengas un muy bonito día. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.